Hoy tenemos la participación de alguien que también va a compartir el estrado conmigo esta tarde, un invitado especial, sorpresa. Pero antes me corresponde a mí iniciar y a nuestro invitado le corresponde terminar. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vayamos al capítulo 2 y vamos a meditar, como lo hemos venido haciendo en los últimos domingos, en esta carta que el apóstol ha escrito a los Filipenses. Vamos al versículo 12 al 18 y leeremos parte del 19 al 30, al verso 30. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vayamos también un poco a los versos siguientes. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a cada uno según nuestra necesidad. Señor, lo ponemos todo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y déjeme iniciarme de esta forma. Luminares en el mundo es la sección que se ha clasificado en este pasaje de la Escritura. De hecho, uno de los textos que mencionó Juan fue precisamente de esta porción de la Escritura, para ser precisos, el versículo 15, ¿verdad? Y miren, Pablo escribe esta carta a los filipenses, y yendo directamente a la primera enseñanza, porque el tiempo ya ha corrido con la dinámica, la meta está adelante, sigue, la meta está adelante, sigue. En el tiempo en que Pablo escribió esta carta eran muy frecuentes los juegos que se daban en esa región de Grecia. Los juegos ísmicos eran algunos que estaban en esa parte de la península, los juegos olímpicos también, y pues era evidente que Pablo sabía y tenía la referencia de cómo se entrenaban los deportistas. Pablo tenía la referencia de cómo se colocaban, cuando ganaba a alguien, le colocaban en su cabeza esta especie como de corona de ¿qué? De laurel, ¿no? Una especie como de reconocimiento. Y era evidente que el deporte era una de las prácticas más comunes en ese tiempo. De hecho, algunos historiadores dicen que los filósofos o los estudiosos de aquella época se juntaban también donde estaban estos lugares para hacer deporte, para enseñar. Y Pablo toma alguna referencia también del campo, del entorno que le rodea, y escribe esta carta. Pero él dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La meta está adelante, sigue. Es evidente que la disciplina que Pablo les enseñó a los filipenses y a lo largo de las iglesias en las que fue visitando era constante, y nos habla de una característica en especial. No necesitaban estar, o no necesitaba Pablo estar allí para que se cumplieran las enseñanzas que él había recibido de Cristo. Se cumplían esas enseñanzas. Por eso el apóstol
define claramente en este pasaje: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Una característica importante para seguir a la meta en una competencia es la obediencia. Sin obediencia no podemos tener una disciplina y no podemos continuar en una carrera si no hay una disciplina. Hace ratito Dani, Lalo y el hermano Arnold nos hablaban de la organización de unos deportes y algunos levantaron sus manos, algunos nos quedamos pensando qué deporte habré hecho en el pasado, aunque sí corría a veces. Pero es importante la disciplina y la obediencia, la constancia. Cuando un deportista se está preparando, pues no cena hamburguesas, tacos al pastor, tostadas, para prepararse a la siguiente competencia. Hay una disciplina, duerme temprano, tiene una dieta balanceada, etcétera, etcétera. Así que es obediente. Y no necesita que esté allí alguien que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Lo sabe de antemano, sabe qué es lo que tiene que hacer en obediencia. Así que para seguir en una carrera es importante, para llegar a la meta es importante seguir. Muy bien, gracias Noah. Ahora, en una carrera, el objetivo es llegar al final. ¿Alguien se inscribe en una carrera nada más porque sí? Nadie se inscribe en una carrera nada más porque sí. Siempre se tiene que llegar a una meta. Ahora, en este caso el apóstol Pablo dice y nos enseña que es importante mantenernos en la carrera, es llevar a la culminación la obra de salvación. Es importante. El apóstol les había enseñado que deben seguir a Cristo. Es una carrera seguir adelante. Varios jóvenes han estado desfilando por estas mismas bancas durante varios años. Algunos muy entusiastas iniciaron la carrera, se prepararon y estaban allí en la competencia, empezaron a avanzar y hoy ya no están aquí. Algunos se preguntan por qué. Déjenme decirles algo con relación a esto. La obra de Dios no se puede detener. La obra de Dios no puede quedarse a medias. No se puede. Nadie puede decir, ya me dio flojera, aquí me bajo. No voy a terminar la carrera de la fe, la carrera de la gracia. No puede ser, no se debe hacer, no está en los planes de un cristiano, de un discípulo. La carrera tiene que seguir porque la obra es de Dios y esta no puede parar. Es decir, la salvación es cosa de Dios mismo. Miren cómo dice el pasaje: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no es porque eres muy guapo, no es porque eres muy bonita, no es porque eres muy talentoso, no es porque eres un maestro de las matemáticas, de las artes, de la música. La obra del Señor, que es la salvación, es por Él, es cosa de Dios, es cosa de Dios mismo. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la responsabilidad de avanzar, de seguir, de ir hacia adelante. Déjeme decirle algo, joven. A esto se define una amistad con Dios. Esto podríamos definirlo, una amistad con Dios. Miren, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, para seguir a Jesús, todo lo que hacemos debe hacerse sin contiendas, sin chismes, sin acciones que no representan a quien hemos sido aceptados. Eso sencillamente se llama una amistad con Dios. Es decir,
La meta está adelante, sigue, pero no podemos seguirla si no tenemos una amistad con Dios. Podríamos ser los más buenos en un área, podríamos ser los mejores en cierta actividad, pero si no tenemos una amistad con Dios, no vamos a terminar esa carrera. Así que, cuando nosotros le pertenecemos al Señor, Él es nuestro. Y la obra de salvación empieza, prosigue y culmina en Dios. No puede ser de otra forma. Me llama mucho la atención el título que los escritores han puesto a esta sección de la Escritura: luminares en el mundo. Luminares en el mundo, una luz, es decir, algo que ha sido puesto para alumbrar a otros. ¿A qué se parece eso? Algo que ha sido puesto para alumbrar a otros. ¿Cómo a qué le suena? ¿Qué se parece a algo que alumbra? Una lámpara, una antorcha, un faro, una linterna, la luz del celular. Muy bien, Giovanni. La luz del celular finalmente es una luz, una lámpara. ¿Saben que el Señor, cuando creó los cielos y la tierra, puso varias estrellas? Por en particular el pasaje de Génesis capítulo 1 describe a dos grandes astros. ¿Cuáles son? El sol para alumbrar de día y la luna para la noche. Una luz no se pone, dice Jesús, en un cajón encerrado. ¿Se pone dónde? Arriba, para que alumbre toda una habitación. Pero, ¿qué se necesita para hacer eso? Saben, el pasaje que estamos leyendo nos enseña que sin la cooperación de nosotros, sin la cooperación de ustedes, sin la cooperación del joven, el ser humano no puede terminar la carrera. ¿Cómo es posible? Déjeme decirle un caso. Si ustedes van al médico, se enfermaron de la garganta, tienen una infección, se les ha cerrado completamente y el dolor es tremendo, les duele demasiado, y el doctor les dice: tienes una infección y tienes que colocarte 2 inyecciones de antibiótico y debes tomar estos jarabes durante 3 días, cada 8 horas. ¿Cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacer? Ponernos las inyecciones y tomarnos el medicamento. Alguien en su sano juicio que siente un dolor tremendo en la garganta, una infección inflamada, ¿dejaría de tomar el medicamento? Algunos valientes sí lo hacen y tienen consecuencias en su organismo. El pecado es igual. El pecado está allí. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando el pecado entra en nosotros, porque está en nuestra naturaleza y gobierna más nuestra naturaleza, porque la alimentamos más, ¿saben qué es lo que ocurre? Empieza a dolernos. Al principio como que se siente bien. Al principio como que decimos: sí, aguanto. Venga otro helado de chocolate. Al cabo no me duele tanto, como que siento nada más que me raspa un poco y me duele al pasar. Las consecuencias es que si no nos atendemos, va incrementándose el dolor, va incrementándose el daño, van incrementándose las consecuencias y tarde que temprano necesitaremos el medicamento. La obra del Señor es igual. Jesús es el remedio. El pecado quiere destruirte. El pecado siempre va a llegar de la manera más sutil y te va a gustar.
va a ser tan silencioso que vas a querer estar allí, vas a querer estar mirando allí, vas a querer estar con esas compañías allí, y cuando menos te lo esperes, la luz que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros se va apagando. Y cuando se apaga es cuando empezamos a vivir las consecuencias reales de lo que hacemos. El apóstol sabía esto y les dice: sé que se portan obedientemente sin necesidad de que esté yo allí, porque ellos conocían las consecuencias que habían sufrido. Pero también les dice, verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y agrega algo importante: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Me encanta cuando escucho jóvenes decir: pues sí, tengo cuates y mis mejores amigos son de la escuela y son ahí del barrio, mis mejores cuates. Y tiemblo, porque no puede ser. Todos tus cuates y tus mejores amigos deberían ser cristianos, pero no vienen a la iglesia. Deberían ser tus mejores amigos porque tú les predicas el evangelio, porque eres una luz en lo que haces, en lo que dices, en lo que miras, en la forma en que te comportas. Deberíamos ser luz en toda circunstancia. No necesitas ser muy grosero ni pecar si fueran grados, aunque todos los pecados son iguales, al reírte de un chiste, de un tono incorrecto. El simple hecho de reírte y escuchar y participar de eso, estás ocultando la luz que el Señor quiere que tú tengas. Ese simple hecho de besar a tu novia de una forma que sabes que no es correcta, es estar cruzando una línea que te va a llegar a un dolor terrible. El simple hecho de decir: no voy a estudiar para este examen, por ósmosis voy a acomodar el libro abajo de la almohada y después de ver la serie de Netflix, mañana a las 7 que tengo que presentarme el conocimiento estará allí. No puede ser, no puede ser. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser obediente y tienes que pensar que eres una luz que el Señor ha puesto en medio de un mundo. Si alguien piensa que el mundo es encantador, y no hablo de las flores y los árboles, porque eso es la obra de Dios, sino el Señor está hablando a través de Pedro: generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No debemos jugar con el mundo, con el pecado. Y termino con esto para darle tiempo a nuestro segundo predicador. Equípate para avanzar. Pablo nos lleva a una idea imaginaria de estar en una carrera. Primera enseñanza fue: la meta está adelante, sigue. Segunda enseñanza: equípate para avanzar. ¿Alguien entiende la diferencia entre un jugador de fútbol americano y un jugador de rugby? Uno es más salvaje que el otro. En el fútbol americano, ¿qué necesitas, Shelby? Todo un equipo para protegerte. Lalo, o ¿quién respondió de los dos? Mau, Lalo, en el rugby, ¿qué necesitas? Las partes nobles. Un short y una camiseta. Hay una diferencia garrafal entre los dos deportes. Yo no sé si quieres jugar rugby en la vida, y solo me gustaría que entraras a YouTube y vieras cómo quedan los jugadores de rugby después de un juego. Y si has visto que los jugadores de americanos se rompen pies y eso no es nada a comparación de cómo terminan en el rugby, aunque es muy pesado. No me imagino jugar fútbol americano sin equipo, sin protección. Miren lo que dice el pasaje número 16.
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Teológicamente lo que está diciendo Pablo es que está haciendo una semejanza a los sacrificios paganos que hacían en esa época, que consistía en derramar vino antes de comer y vino antes de cuando terminaban de comer, y ese era un acto de libación. Él está diciendo que va a ofrecer su vida de la misma manera por el Evangelio, pero antes nos está dando un equipo que hay que ponernos y se llama pureza. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Anota esto si tomas notas. El equipo que necesitas en un mundo maligno son tres cosas. Pureza es la principal y la dividiré en tres áreas importantes que dice el pasaje. Irreprensibles. ¿Sabes qué es irreprensible? Lo que el cristiano es para el mundo, eso es irreprensible. Lo que el cristiano es para el mundo, lo que el joven es para el mundo, no encuentra nada el mundo que reprocharle. Eso es ser irreprensible. No encuentra el mundo nada que reprocharte. Estás copiando en los exámenes. ¿Por qué me das consejos del trabajo si te estás robando las cuentas del jefe haciendo los asientos contables? Tú llegas siempre tarde. Pureza implica ser irreprochables, irreprensibles. No solo se cuenta la pureza del interior, sino que se nota en el exterior. Segunda cosa, sencillo. Debe ser sencillo, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué es sencillo? ¿Qué es sencillo? Lo que el cristiano es en sí mismo. Lo que el cristiano es en sí mismo. Es decir, sin mezcla, no adulterado, de una sola pieza, un solo pensamiento de carácter. Lo que el cristiano es en sí mismo. No se mezcla. No se mezcla. No te puedes mezclar. Simplemente no se puede. Si estás en una carrera, quieres llegar a la meta, sabes que no depende la salvación de lo que hagas, porque es de Dios, y estás escuchando su voz. Debe ser sencillo y simplemente es lo que el cristiano es en sí mismo. ¿Y cuál es tu esencia? Es muy fácil. Eres una luz en este mundo. Esa es tu esencia. Tienes que brillar con la luz de Jesús. Y termino con este. Sin mancha. ¿Qué es sin mancha? Sin mancha es lo que es el cristiano a los ojos de Dios. Lo que es el cristiano a los ojos de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían sacrificios, hacían holocaustos y los hacían elevando a Dios por el pecado que el pueblo había cometido, y se celebraban sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y ahora ya no hacemos sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por todos nosotros para darnos salvación por gracia. Él pagó el pecado de todos nosotros. Eso se traduce simplemente en que en la carrera no solo debemos ser irreprensibles, sencillos, sino sin mancha. Es decir, nuestra vida es como los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento, y ahora, al igual que antes, le ofrecemos nuestra vida sin mancha.
A ver si esto te suena. Dicen los pasajes y la historia que cuando llegaban a hacer las fiestas y había sacrificios, había vendedores que vendían animales a muy alto precio y los cambistas empezaban a hacer negocios. ¿Se acuerdan de eso y que el Señor Jesús se enojó? ¿Qué características tenían que tener esos animales, esas palomas que se ofrecían? ¿Alguien sabe? Una, limpios. Exacto, ¿qué más? Que fuera el primogénito. Nuestra vida es así. Para estar en la carrera sin mancha debe ser un sacrificio. Así que podemos decir que la pureza cristiana es inaprochable a los ojos del mundo, sincera para consigo y apta para soportar el escrutinio de Dios. Barclay dice así, el escrutinio de Dios. Me encanta la idea de pensar que Dios está en todas partes y puede ver lo que sea. Y si Él puede ver lo que sea, puede ver cómo está nuestro corazón. Y Él puede ver si está irreprensible, si es sencillo y si es sin mancha. Así que podemos terminar diciendo que Pablo, después de decirnos esto, nombra a dos personajes. Uno de ellos es Timoteo y el otro es Epafrodito. Hoy hablaremos de uno de ellos, y no precisamente del que todos conocemos, sino hablaremos de alguien que menciona la Biblia en este pasaje, que tuvo la atinada acción de seguir las enseñanzas de Pablo, siendo luz en su tiempo, haciendo una acción importante. Y para esto le pido a nuestro segundo predicador que pase al frente y le demos un gran aplauso a Sofi. Gracias. Ah, sí, ya está abierto. Hola, chavos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo les quiero compartir, les voy a leer un pasaje, ya todos lo conocen. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania tuvo hambre, se refiere a Jesús. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algo en ella. Pero entonces llegó a ella y no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí quiero detenerme y hacer un pequeño énfasis. El escritor de Marcos, bueno, se cree que es Pedro y que solamente Marcos escribía, pero hace un pequeño énfasis que en ningún otro evangelio se dice. Dice, pues no era tiempo de higos. Entonces tal vez esto nos deje pensar como, Jesús va y sabe que no es tiempo de higos y aún así se enoja, ¿no? Todo el mundo sabe que después Jesús se enoja y queda seca la higuera, ¿no? Pero estas pequeñas palabras nos hacen una diferencia. Dice, pues no era tiempo de higos. Entonces nos hace pensar que la lección pues es que no es para una planta, ¿no? La planta, pues es una planta. A final de cuentas no razona. La lección aquí es para nosotros. Nosotros tenemos que dar fruto, aunque haga calor, sea frío, o sea tiempo de sequía, llueva, nosotros tenemos que dar fruto en todo momento. Y respecto a lo que el hermano Asael nos compartió, era Filipenses 2, 2 y ya todo el capítulo, ¿no? Pero yo me quiero enfocar precisamente en el versículo 22, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Aquí se está refiriendo a Jesús, a Timoteo. Entonces dice que ha sido como un hijo para Pablo. Entonces, cuando nosotros forjamos una fe, Jesús, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace de él? Nos hace sus hijos, ¿no? No nos hace sus sobrinos, sus nietos, no nos hace sus ahijados, no nos hace una relación más ajena, nos hace sus hijos. Entonces esto es
imagínense que Dios nos llame como llamó a Jesús, que también nos diga hijos. Pues qué honor, ¿no? Pero también tenemos que pensar algo, no, cuando nosotros somos hijos de alguien, tenemos una responsabilidad, ¿no? Si nuestro padre es cierta persona, se espera algo de nosotros, ¿no? Nos ha dado una formación que influye en nosotros y pues se espera algo correspondiente a ello. Si nuestro tío es, no sé, cierta persona, pues también es así, pero no recae tanta responsabilidad sobre nosotros. Entonces Jesús nos hace hijos, entonces como todos somos sus hijos, como nos hace sus hijos, entre nosotros somos hermanos, ¿no? Y en la Biblia se hacen relaciones entrañables que son como hermanos, son como hermamigos, algo así. En la Biblia se ven varios ejemplos de ellos. Por ejemplo, David y Jonatán y Ruth y Noemí, que son como los más conocidos. No se hacen como, ay, tú eres mi, no sé, sobrino, mi primo, se hacen como hermanos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer crecer esta familia, ¿no? Que no solamente seamos hijos únicos o que tengamos un hermano o que tengamos dos hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer crecer esta familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hacemos nada? ¿Cómo vamos a hacer crecer una familia? ¿Cómo podemos decir, ay, yo quiero que la iglesia Oreb crezca y que tengamos nuevas instalaciones y que estén a reventar todos los domingos y todos los días y que se hagan, no sé, cultos entre semana y que estén a reventar? ¿Cómo vamos a hacer eso si nada más venimos aquí? ¿Cómo vamos a conseguir eso si nosotros no ayudamos a lograrlo? Entonces el desafío, me dieron poco tiempo, hermano. El desafío que yo les presento es que nosotros tratemos de imitar a un alma. ¿Cuántos creemos que seamos aquí como unos 50, yo creo, más o menos? Bueno, que para el próximo año, para el final de este año eclesiástico, que ya no solo seamos 50, más o menos, ¿no? Sino que seamos 100, que cada uno de nosotros encuentre a un hermano, ¿no? Que esos lugares que están vacíos sean los testimonios nuevos que los que tenemos que llenar la iglesia. Que nosotros aceptemos un desafío, que no solamente oremos para, Señor, por favor, que la iglesia crezca y, Señor, ayúdanos, por favor, sino, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Entonces yo les propongo el desafío de que durante este año eclesiástico, al final del año eclesiástico, hayamos ganado un alma. Cada uno de nosotros, yo estoy segura de que todos conocemos a alguien que necesita de Dios, todos necesitamos de Dios, ¿no? No sé, amigos en nuestra escuela, en el trabajo, en donde sea. ¿Por qué no lo invitamos? Pero no solamente de que venga una vez y ya cumplí, no, sino que hay que trabajar con él, que, ya vino, ¿qué te pareció? No descuidarlo, que nos hagamos sus hermanos, que no solamente, sí, vino una vez y le gustó y qué padre, ¿no? Ay, sí, qué bueno, ya me lo quité de encima de pensar el otro. No, sino que realmente nosotros estemos con él, que lo pastoreemos, que estemos con él, que no lo dejemos como, ya vino una vez y sí le gustó y ya, ¿no? No, sino que nosotros que hagamos esa familia crecer, ¿no? Que no seamos hijos únicos o que no tengamos unos cuantos hermanos, sino que también los nuevos hermanos que vayamos a hacer no sean como, pues a veces viene y a veces se aparece y a veces hace algo, no, sino que también nosotros les ayudemos y que pues para ayudar tenemos que estar bien nosotros, ¿no? Tenemos que ser luz, como decía el hermano. No podemos llamar a alguien y decirle, oye, ven, te grito a mi iglesia, se pone bien padre y aprendemos de Dios y Él puede transformar tu vida, si la nuestra no está transformada, ¿no? Si nosotros no damos primero ejemplo de ello. Entonces el desafío que yo les propongo es que pensemos en lo que estamos haciendo nosotros, si necesitamos cambiar algo, lo hagamos, y que entonces invitemos a una persona nueva. No sé, no los conozco a todos y cada quien sabrá a quién invitar, ¿no? Que hagamos crecer esta familia, que se llenen esos lugares, pero no con personas que ya están en la iglesia, que ya son creyentes, sino con personas inconversas, personas que, al igual que todos nosotros, necesitan de Dios y que nosotros seamos quien les va a enseñar de Él. ¿Qué dicen? ¿Aceptan? ¿Oramos? Sí.
Señor, gracias por este día, Padre, gracias porque siempre estás con nosotros, gracias porque estamos en tu casa reunidos como hermanos, Señor. Gracias porque nos das luz, Señor, porque tú nos enseñas que tenemos que ser un reflejo de ti, Señor. Te pido que nos ayudes a hacerlo, Señor, y que también podamos ayudar, Señor, para que tu iglesia crezca, que no solamente lo decíamos con el corazón, Señor, y que digamos, Padre, por favor, ayúdanos, Señor, sino que nosotros hagamos algo para que se cumpla este sueño que tenemos como iglesia, Señor. Cuídanos, bendícenos, Señor, al salir de aquí. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y que en esta semana, Señor, meditemos en lo que tú nos has dicho hoy, que tú nos cuides, Señor, y que pongas lo que necesitamos oír, Señor, que tú nos hagas entender cosas que a veces no entendemos, Señor, porque somos muy necios. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén.